¿Alguna vez te has encontrado en ese punto de la vida donde sientes que todo a tu alrededor se mueve sin control, donde las circunstancias parecen gritar más fuerte que tus oraciones y el ruido interior no te deja respirar en paz, donde el miedo se instala silenciosamente en tu mente y la ansiedad se convierte en una compañía constante que no te abandona ni siquiera cuando intentas descansar? Y te preguntas en lo más profundo de tu alma si realmente es posible vivir en calma cuando todo parece derrumbarse. Si esa paz de la que habla la Biblia es algo real y tangible, o solo una promesa hermosa que funciona para otros, pero no para ti, porque tú estás cansado, agotado, emocionalmente, saturado de pensamientos, intentando sostenerte mientras las olas golpean una y otra vez tu corazón. Hoy no estás aquí por casualidad, hoy estás aquí porque Dios quiere revelarte una verdad que puede cambiar radicalmente la manera en la que enfrentas tus tormentas, porque existe una paz que no nace de la ausencia de problemas, sino de una presencia que lo gobierna todo, una paz que no se apaga cuando el viento sopla fuerte, una paz que no se rompe cuando las noticias son malas, una paz que no huye cuando el peligro se acerca, una paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que Dios esté firme dentro de ti. Una paz que no se explica con lógica humana, pero que se experimenta con el corazón rendido. La Escritura no romantiza el dolor ni ignora el caos de la vida. La Biblia no es un libro escrito para personas que nunca sufrieron. Es un testimonio vivo de hombres y mujeres reales que atravesaron crisis reales, amenazas mortales, persecuciones, pérdidas, encarcelamientos, traiciones, peligros extremos, y aún así experimentaron una calma que desafiaba toda explicación humana, una paz que no tenía sentido según las circunstancias, pero que se sostenía en una confianza absoluta en Dios. Jesús durmiendo mientras la tormenta sacudía la barca no es solo una escena poderosa, es una revelación profunda de cómo luce la fe cuando descansa completamente en el Padre. Porque mientras los discípulos luchaban contra el miedo, Jesús reposaba en la certeza de que nada podía tocarlo fuera del propósito divino. Y esa misma certeza es la que hoy Dios quiere sembrar en tu corazón, para que entiendas que tu paz no nace de controlar la tormenta, sino de confiar en aquel que gobierna el viento y el mar. Pedro, caminando sobre el agua, nos recuerda que no es la ausencia de viento lo que nos sostiene, sino el enfoque correcto, porque mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, las leyes naturales dejaron de tener poder sobre él. Pero en el momento en que permitió que el ruido de la tormenta fuera más fuerte que la voz del Maestro, el miedo tomó el control, enseñándonos que la ansiedad no siempre nace del tamaño del problema, sino del lugar donde colocamos nuestra mirada, porque aquello que contemplas constantemente termina gobernando tu paz interior. Pablo y Silas, cantando en la prisión, con la espalda herida y el cuerpo encadenado, nos revelan que la adoración no es una reacción al milagro, sino una declaración de confianza antes de verlo. Porque cuando eliges exaltar a Dios en medio del dolor, no estás negando la realidad de tu sufrimiento, estás afirmando que existe una realidad superior que no puede ser alterada por tus circunstancias. Y esa declaración interior es la que libera una paz que no depende de que las puertas estén abiertas, sino de que el corazón esté alineado. Daniel, entrando al foso de los leones, nos muestra que la paz verdadera no grita, no se desespera, no entra en pánico, porque quien confía plenamente en Dios no necesita defenderse del miedo, ya que sabe que aunque las amenazas sean reales, ninguna tiene la última palabra. Y mientras los leones rugían, el corazón de Daniel descansaba en la certeza de que Dios sigue siendo soberano, incluso cuando la muerte parece cercana. Josafat, adorando antes de la batalla, nos enseña que hay conflictos que no se ganan con fuerza humana, sino con rendición espiritual. Porque cuando decides confiar en que la guerra no es tuya, tu alma deja de cargar un peso que nunca fue diseñado para llevar. Y en ese descanso interior nace una paz profunda que permanece incluso antes de ver la victoria manifestarse.
Pedro, durmiendo la noche antes de su posible ejecución, encadenado entre soldados, revela el nivel más alto de la paz sobrenatural. Esa paz que no depende de resultados, esa paz que existe incluso cuando no sabes qué va a pasar mañana. Porque quien ha entregado su vida completamente a Dios entiende que, ya sea en la liberación o en la partida, está seguro en sus manos, y esa certeza es la que silencia la ansiedad más profunda. A lo largo de estas historias, Dios te está diciendo algo claro y liberador. No tienes que esperar a que la tormenta pase para experimentar paz. No necesitas resolverlo todo para descansar. No tienes que tener todas las respuestas para respirar con calma. Porque la paz que viene de Dios no se activa cuando el problema desaparece, sino cuando el corazón se rinde y confía, cuando sueltas el control y permites que Él gobierne incluso lo que no entiendes. Hoy es el momento de tomar una decisión interna, de dejar de permitir que el miedo determine tu estado emocional, de dejar de vivir en alerta constante, de dejar de dormir con el corazón acelerado, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento no es una promesa lejana, es una realidad disponible para ti, aquí y ahora, en medio de tu situación actual, tal como estás, con todo lo que enfrentas. Y mientras sigues escuchando este mensaje, permite que estas verdades se asienten profundamente en tu espíritu, porque no estás solo en la barca, no estás solo en el foso, no estás solo en la prisión, no estás solo en la batalla. Dios está contigo. Él no ha perdido el control, Él no duerme, Él no llega tarde, y su paz está envolviendo tu corazón incluso ahora, aun cuando las olas sigan golpeando, porque cuando Dios está presente, la tormenta puede rugir, pero tu alma puede descansar. Que la paz de Dios, esa paz que no se explica, esa paz que no se compra, esa paz que no depende del mundo, comience a gobernar tus pensamientos, a calmar tu respiración, a aquietar tu corazón y a recordarte que, pase lo que pase, estás seguro en Él, y mientras permites que estas verdades se filtren lentamente en tu interior, es importante que entiendas que la paz sobrenatural no es una emoción pasajera ni un estado psicológico que aparece y desaparece según tu ánimo del día, sino una postura espiritual que se cultiva cuando decides conscientemente entregar a Dios aquello que no puedes controlar. Porque la ansiedad nace cuando intentas ocupar un lugar que no te corresponde, el lugar de soberano, de controlador absoluto de los resultados, de guardián del mañana. Y la paz comienza justo en el momento en que reconoces con humildad que tu vida está mejor sostenida en manos divinas que en tus propios esfuerzos agotados. Muchas veces el conflicto no está en la tormenta externa, sino en la resistencia interna a aceptar que hay procesos que no se aceleran, respuestas que no se fuerzan y caminos que solo se atraviesan confiando, porque el alma se cansa no solo por lo que enfrenta, sino por la lucha constante de querer entenderlo todo, de anticiparse a todo, de prevenir cada posible escenario negativo. Cuando Dios nunca te llamó a vivir adelantado al mañana, sino arraigado en su presencia hoy. La paz de Dios comienza a manifestarse cuando dejas de interrogar al cielo con exigencias y empiezas a habitar el silencio donde Él susurra seguridad, cuando cambias el por qué me pasa esto, por un confío aunque no lo comprenda, porque la fe madura no siempre recibe explicaciones, pero siempre recibe descanso, y ese descanso interior es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo está gobernando tus pensamientos. Hay tormentas que no llegan para destruirte, sino para revelarte en qué o en quién estabas apoyando tu estabilidad, porque mientras todo estaba tranquilo, quizá confiabas en tus recursos, en tu fuerza, en tu capacidad, pero cuando el viento se levanta y las olas golpean, se hace evidente si tu ancla está puesta en lo visible o en lo eterno, y es ahí donde Dios, con amor y paciencia, te invita a soltar los apoyos frágiles y a descansar en su fidelidad inquebrantable. La Biblia nos muestra una y otra vez que la paz verdadera no elimina el proceso,
pero sí transforma la manera en la que lo atraviesas, porque no es lo mismo caminar por el valle con el corazón lleno de temor que atravesarlo con la certeza de que no caminas solo. Y aunque el paisaje sea oscuro, la compañía divina convierte el trayecto en un lugar de aprendizaje, madurez y profunda comunión. Dios no te promete una vida sin conflictos, pero sí te asegura una presencia constante que te guarda en medio de ellos. Y cuando esa verdad desciende del intelecto al espíritu, algo poderoso sucede en tu interior. Porque el miedo pierde autoridad, la ansiedad deja de gobernar tus decisiones y la urgencia interior se reemplaza por una confianza serena, que no necesita señales inmediatas para mantenerse firme. Quizá hoy estás enfrentando una tormenta que nadie más ve, una lucha silenciosa que cargas cuando apagas la luz, pensamientos que se intensifican en la noche, escenarios que tu mente repite una y otra vez sin darte descanso. Pero Dios no es ajeno a esa batalla invisible. Él conoce cada pensamiento antes de que lo formules y aún así te ofrece una paz que no depende de que tu mente esté en silencio, sino de que tu espíritu esté seguro. Cuando decides rendirle a Dios tu necesidad de control, algo se libera dentro de ti, porque ya no necesitas vigilar el resultado, ni anticipar la pérdida, ni vivir en estado de alerta constante. Entiendes que tu responsabilidad no es garantizar el futuro, sino permanecer fiel en el presente, y esa comprensión trae una calma profunda que no se puede fabricar humanamente. La paz sobrenatural no significa que nunca sentirás miedo. Significa que el miedo ya no tendrá la última palabra, que aunque toque la puerta de tu mente, no se sentará en el trono de tu corazón, porque ahora gobierna una verdad más grande, la verdad de que Dios es fiel, de que Dios cumple lo que promete, de que Dios no abandona a los suyos en medio de la tormenta. Y en ese punto de rendición, cuando tu alma deja de luchar y aprende a descansar, comienzas a experimentar una transformación silenciosa, una fortaleza interior que no se basa en la dureza emocional, sino en una suavidad confiada que sabe que pase lo que pase, Dios seguirá siendo bueno, Dios seguirá siendo Dios, y tú seguirás estando bajo su cuidado perfecto. Permite que estas palabras sigan descendiendo a lo profundo de tu espíritu, no como información, sino como una invitación a vivir de otra manera, a respirar de otra manera, a enfrentar tus días desde un lugar distinto, porque la paz que hoy Dios te ofrece no es frágil, no es temporal, no es circunstancial. Es una paz que echa raíces, que se fortalece en la espera y que permanece firme aun cuando el mundo a tu alrededor continúa temblando. Y mientras avanzamos en este mensaje, recuerda esto con claridad: la tormenta no define tu final, el caos no determina tu destino, el miedo no gobierna tu historia, porque hay una presencia mayor sosteniéndote, guiándote y cubriéndote. Y cuando esa presencia se convierte en el centro de tu vida, el ruido exterior puede continuar, pero tu corazón aprende a descansar, aprende a confiar y aprende a vivir desde la paz que solo Dios puede dar. Hay un momento en el caminar con Dios en el que el alma comprende que la paz no es algo que se persigue desesperadamente, sino algo que se recibe cuando dejas de huir, cuando te detienes internamente y aceptas que no todo necesita una respuesta inmediata, que no todo debe resolverse hoy, que no todo se entiende ahora, porque la prisa interior es una de las mayores enemigas de la paz, y Dios nunca se mueve al ritmo de la ansiedad humana, sino al ritmo perfecto de su sabiduría eterna. Muchas personas oran pidiendo paz, pero continúan alimentando pensamientos que contradicen esa oración, revisando una y otra vez el problema, repitiendo mentalmente escenarios negativos, imaginando pérdidas que aún no existen, y sin darse cuenta mantienen su mente en un estado de guerra constante. Cuando Dios te está llamando a un cambio más profundo, no solo a pedir paz, sino a permitir que su verdad discipline tus pensamientos y gobierne tu enfoque. La paz sobrenatural comienza a fortalecerse cuando decides vigilar lo que permites habitar en tu mente,
Cuando eliges qué pensamientos alimentar y cuáles soltar, entendiendo que no todo pensamiento que llega merece quedarse, porque hay pensamientos que vienen del temor, de la inseguridad, del cansancio emocional, pero no todos provienen de la verdad de Dios, y aprender a discernirlos es parte del crecimiento espiritual. Dios no te creó para vivir con el pecho apretado, con el corazón acelerado, con la mente en constante estado de alarma. Él te diseñó para vivir desde la confianza, desde la dependencia sana, desde la certeza de que no necesitas cargar solo aquello que fue diseñado para ser entregado. Y cuando comprendes esto, comienzas a soltar pesos que nunca debiste llevar. Hay procesos en los que Dios permite que no veas con claridad el camino completo, no porque quiera confundirte, sino porque quiere enseñarte a caminar por fe y no por vista. Y ese tipo de caminar desarrolla una paz más profunda que la que nace de la seguridad visible. Porque ahora tu tranquilidad no depende de señales externas, sino de una relación interna con Él. A veces Dios guarda silencio no para castigarte, sino para invitarte a descansar, porque el silencio divino no siempre es ausencia. Muchas veces es protección. Es un espacio sagrado donde tu fe se fortalece, donde tu dependencia se purifica y donde aprendes a escuchar más allá del ruido de tus propias expectativas. La paz que Dios ofrece no es una anestesia emocional que te desconecta de la realidad. Es una lucidez espiritual que te permite enfrentar la realidad sin ser dominado por ella, porque ahora puedes mirar el problema de frente sin que tu corazón se desmorone. Puedes reconocer el peligro sin entrar en pánico y puedes aceptar la incertidumbre sin perder la estabilidad interior. Cuando el alma aprende a descansar en Dios, incluso las noches cambian, porque el insomnio deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de entrega, donde en lugar de luchar contra los pensamientos, los colocas en las manos de aquel que nunca duerme, entendiendo que no necesitas vigilar aquello que Dios ya está cuidando. Hay un tipo de descanso que no viene del cansancio físico, sino de la rendición espiritual, ese momento en el que dejas de exigirle a tu mente que encuentre soluciones y permites que tu espíritu confíe, y ese descanso, aunque silencioso y discreto, es una de las mayores evidencias de una fe madura. Dios no te pide que ignores la tormenta, te pide que no le entregues tu corazón al miedo, porque puedes reconocer la gravedad de la situación sin permitir que te robe la paz. Puedes aceptar que el proceso es difícil sin perder la esperanza. Y puedes atravesar el valle con lágrimas, pero sin desesperación. A medida que eliges confiar, algo se reordena dentro de ti. Tus prioridades se ajustan, tus reacciones se suavizan, tus palabras cambian y tu mirada se vuelve más serena, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes en quién has puesto tu confianza, y esa certeza sostiene tu alma cuando todo lo demás parece inestable. Permite que este mensaje no sea solo algo que escuchas, sino un espacio donde tu interior se aquieta, donde tu respiración se hace más lenta, donde tu mente deja de correr y tu corazón comienza a descansar. Porque la paz que Dios quiere darte no es superficial, es profunda, es estable, es firme y está disponible para ti incluso ahora, en medio de lo que estás viviendo. Y recuerda siempre esto mientras sigues avanzando: no estás atrasado, no estás perdido, no estás abandonado, estás en proceso, estás siendo sostenido, estás siendo formado. Y aunque hoy no veas el resultado final, puedes descansar con la certeza de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo percibes, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando el silencio parece prolongarse, porque su paz no depende de lo que ves, sino de quién te sé o CTI, EN.C, o en el paso del tiempo. El alma comienza a descubrir que muchas de las batallas que parecían externas en realidad se libraban en el interior, porque no siempre es la situación la que roba la paz, sino la interpretación que hacemos de ella, el significado que le damos.
las conclusiones apresuradas que construimos cuando aún no hemos visto el obrar completo de Dios. Y es allí donde el Señor trabaja con paciencia, enseñándonos a reemplazar nuestras suposiciones por confianza y nuestras conclusiones humanas por esperanza. Dios no se apresura a calmar todas las tormentas de inmediato, no porque no pueda, sino porque sabe que hay una paz más profunda que solo se forma cuando aprendes a confiar, incluso mientras el viento sigue soplando. Una paz que no depende de señales externas de mejora, sino de una convicción interna que se fortalece en la espera, en la entrega diaria y en la comunión constante. Hay un crecimiento silencioso que ocurre cuando decides seguir creyendo, aun cuando no ves cambios visibles, cuando eliges descansar aun cuando el proceso se extiende, cuando decides no permitir que la ansiedad gobierne tu ánimo, y ese crecimiento, aunque no se anuncie con ruido, produce raíces profundas que sostendrán tu vida en futuras tormentas. La paz que proviene de Dios no te vuelve indiferente ni pasivo, te vuelve firme y estable, porque ahora actúas desde la confianza y no desde el pánico, tomas decisiones desde la fe y no desde el temor. Hablas desde la esperanza y no desde la desesperación, y esa diferencia transforma completamente la manera en que enfrentas cada desafío. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, incluso los pensamientos que antes eran invasivos comienzan a perder fuerza, no porque desaparezcan de inmediato, sino porque ya no encuentran un lugar donde instalarse, ya no gobiernan tus emociones ni dictan tus reacciones, porque ahora hay una verdad más fuerte sosteniendo tu mente. Dios utiliza la tormenta no para quebrarte, sino para enseñarte a vivir desde un nivel más profundo de confianza, porque mientras todo estaba en calma, quizá dependías de la estabilidad exterior, pero ahora estás aprendiendo a depender de una estabilidad eterna que no se sacude con el viento, que no se derrumba con las malas noticias y que no se apaga con la incertidumbre. A veces la paz llega de forma gradual, como una marea suave que va subiendo poco a poco, no como un impacto repentino. Y es importante no menospreciar esos pequeños momentos de calma que Dios te regala en medio del proceso, porque cada uno de ellos es una señal de que Él está obrando, ajustando tu interior y fortaleciendo tu espíritu. El enemigo de tu paz no siempre es la tormenta, muchas veces es la insistencia de tu mente en volver una y otra vez al mismo pensamiento, a la misma preocupación, al mismo miedo. Pero cuando eliges conscientemente redirigir tu atención a la fidelidad de Dios, a sus promesas y a su carácter, comienzas a experimentar una libertad interior que no depende de que el problema desaparezca. Dios no te llama a negar lo que sientes, te llama a no quedarte atrapado en ello, porque las emociones son reales, pero no están diseñadas para gobernar tu vida. Y cuando permites que la verdad de Dios sea la base sobre la cual interpretas lo que sientes, la paz comienza a tener espacio para crecer. Hay un descanso que nace cuando aceptas que no todo se resolverá como lo imaginas, pero todo se cumplirá conforme al propósito de Dios. Y esa aceptación no es resignación, es confianza madura, es fe que ha aprendido a descansar, aun cuando el camino no se ve claro. Mientras sigues escuchando, permite que tu corazón se acostumbre a esta verdad, que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. No necesitas controlar cada detalle para descansar. No necesitas entender cada proceso para confiar, porque Dios no te pide comprensión total, te pide entrega sincera. Y en esa entrega diaria, sencilla y constante, tu alma se va fortaleciendo, tu mente se va aquietando y tu espíritu va aprendiendo a permanecer firme, incluso cuando el mundo a tu alrededor sigue moviéndose. Porque ahora tu estabilidad no depende de lo que sucede afuera, sino de aquel que vive dentro de ti y que no cambia, no falla y no abandona. Que este mensaje continúe siendo un espacio donde tu interior respira, donde tu fe se renueva y donde tu paz se fortalece, recordándote una y otra vez que aunque la tormenta aún no haya terminado, tú puedes descansar,
confiar y avanzar, porque Dios sigue siendo fiel y su paz sigue siendo suficiente para sostenerte.